Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos Manzolillo, soy profesor de educación física y en el ejercicio de pensar la supraeducación le pedí colaboración a otras disciplinas como la educación física, el arte plástico y la biología. Comencemos. Fondo y figura. Ambas se contienen y se necesitan para lograr el objetivo en común, facilitar su aceptación, agrado y comprensión. En definitiva, su divulgación como verdad es su fin prístino. En la educación, el fondo sería el contenido y la figura sería la forma, el cómo, las estrategias. Los paradigmas fueron cambiando. Desde los inicios se consideraba el cuerpo como un objeto que debía buscar el rendimiento. En la actualidad el enfoque es el autodescubrimiento, la autosuperación y el aprendizaje comprensivo y significativo. En la era de la imagen y las redes sociales, estas han monopolizado la atención de los adolescentes. Y no solo eso, sino que además poseen el valor de la verdad del discurso. Esta situación merece poner toda la atención a la cuestión. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, la atención del estudiante es como la señal del Wi-Fi para el Internet. El ejemplo dado podría parecer grotesco, pero es la realidad de un mal que azota a la educación en la actualidad. La conexión entre el docente y el estudiante está sin señal, está interrumpida. Si no hay conexión, no circula el conocimiento, por lo tanto tampoco el pensamiento y los procesos que éste requiere. Podríamos decir que no hay aprendizaje, aunque considero también que el adolescente decide acceder de manera selectiva a lo que le interesa. Siguiendo en la misma línea, la disponibilidad de información en Internet es ilimitada, pero de variada calidad. Es decir, en el ejercicio del aprendizaje autodidacta, donde no hay una institución que valide el contenido, no está garantizado la veracidad del mismo. Parecería ser que no podemos prescindir de las instituciones. Esta modalidad de educación no formal alcanza también a los docentes. Este año hubo accidentes donde estudiantes y docentes sufrieron quemaduras en la realización de experimentos químicos, lo que podríamos deducir que el docente no tendría los conocimientos necesarios para la manipulación de sustancias químicas, o bien intentó replicar el experimento de las redes sociales sin conocer el proceso y las cantidades necesarias. Todo indicaría que los adolescentes no esperan nada del docente, nada que los guíe, ayude o les sea de su interés y utilidad para el futuro inmediato. Es decir, el valor de la verdad y del conocimiento no se encuentra en los docentes, para la mayoría de los estudiantes. ¿Dónde está la verdad para ellos entonces? A su vez, los docentes tampoco esperan nada de sus superiores y o capacitadores. La mayoría repite frases y palabras vacías de contenido y sentido, palabras que estudiaron para rendir un examen y que se dicen como muletillas, pero que todos sabemos que en realidad no expresan nada y menos soluciones. A mí me gusta decirles palabras grises. Por supuesto que no todos, pero la mayoría de los docentes en cargos jerárquicos portan un pasado cargado de frustraciones frente al aula y con grupo a cargo, donde la falta de recursos, estrategias, vocación e imposibilidad de otras salidas laborales los arrastra a rendir un examen para salir del aula. Esto genera un círculo vicioso descendente provocando una subeducación crónica convertida en coyuntura. Entonces, ¿cómo reconfigurar el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Alcanza con cambiar la forma de enseñar? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Cambiar el fondo, la figura o adaptar los que existen en la actualidad? ¿Ir hacia el mundo digital en busca de los estudiantes? En línea con la última pregunta, la Unión Europea prohibió el acceso a las redes sociales y a la utilización de la inteligencia artificial y de bots que reemplazarían a un amigo real a menores de 16 años. La solución es prohibir. Una vez más, me gusta citar los 4 puntos claves de la filosofía de José Ortega y Gasset, para ayudarme a pensar, anclado en lo que considero 4 verdades, 4 conceptos de los cuales no nos conviene desplazarnos como seres humanos deseantes de una sociedad transformada en comunidad más justa y en paz. Estos 4 conceptos son la realidad por sobre la idea, el todo sobre la parte, el tiempo por sobre el espacio, la vida como concepto radical y fundamental. Comencemos. La realidad por sobre la idea. Aceptar la realidad, los errores, reconocernos falibles, finitos, perecederos, fugaces, efímeros, humanos, es clave. A partir de la aceptación y solo a través de ella se puede comenzar a construir la verdad y con ella la supraeducación, una educación que trascienda las naciones y se encuentre por encima de la virtud y del bien. ¿Es posible? ¿Es posible que podamos ponernos de acuerdo en 10 conceptos universales de educación para que sean replicados en todas las instituciones educativas del planeta? ¿Cuáles serían? ¿Y qué fines perseguirían? En palabras de Tomás Abraham, para el filósofo Gilles Deleuze, sería posible. En su concepto de la virtualidad, plantea que lo posible es la apertura de lo actual, es decir, es una dimensión de la realidad que es real, pero no actual, y que subyace a la realidad actual como una potencialidad.
Por lo tanto, ¿la virtualidad es una posibilidad de posibilidades? ¿Un escenario de oportunidades? Continuando en la misma línea, el cuerpo y todas sus partes físicas y psíquicas nos conectan con la realidad. No hay vida ni aprendizaje posible prescindiendo del cuerpo. A partir de aquí, y adelantándome al concepto del todo sobre la parte, voy a referirme al ser humano íntegro con la palabra corporeidad. Entonces, ¿el aprendizaje se produce cuando las experiencias transitan a través de la corporeidad? Ahora bien, tenemos adolescentes que prefieren escuchar a una persona digital a través de una pantalla que a un docente real. Sumado a esto, el adolescente frente a la pantalla lo hace en el horario que desea y en espacios, ámbitos o contextos que prefiere o que le otorgan sus posibilidades reales. Al parecer, todas son ventajas que dejan vulnerable a la educación formal, basada en los espacios, tiempos e institución curricular organizados y secuenciados. Voy a continuar refiriéndome a la materia de educación física. Aquí no existe posibilidad de renunciar a la corporeidad. Dicho coloquialmente, en educación física hay que poner el cuerpo. No voy a detenerme en los beneficios de la actividad física por todos conocidas en la actualidad. Aparecen situaciones desafiantes para el adolescente. Comenzaré por la que considero esencial en la constitución de la subjetividad humana. Aparece el otro, con su corporeidad y los desafíos que plantean las relaciones humanas en una comunidad educativa. Los tiempos de la experiencia motora y el aprendizaje motriz suelen ir desde los 3 meses a 10 años para su asimilación. Claramente, estos no coinciden con la instantaneidad de Internet y las redes sociales. Todo rápido y fácil al alcance de la mano, o por lo menos eso es lo que parecería ser. En la clase de educación física estamos a merced del clima estival, por lo tanto hace frío o calor. En la práctica aparece el ensayo y el error, la frustración, la fatiga, la transpiración, la repetición, los insectos, el viento. Podría seguir, pero creo que la atención quedó planteada. En las charlas cotidianas que suceden en la sala de profesores puedo comprobar que las otras materias no escapan a los mismos desafíos. Hice una referencia específica de la materia de educación física porque es allí donde la corporeidad es insustituible y porque soy profesor de educación física. Creo que la tecnología es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas que habitamos el planeta Tierra, pero aquellos que tenemos la responsabilidad de pensar la educación de las futuras generaciones no podemos dejar de prestar atención a la disociación cuerpo-mente, realidad-idea, que generan las pantallas, las redes sociales, la virtualidad, en definitiva la era digital. Creo en la necesidad de formar a los nativos digitales en el humanismo y en todas aquellas disciplinas y ciencias que nos recuerden la importancia de ser humanos, de vivir en la realidad y no en la simulación. En la simulación, todo lo que se cree, se obtiene o se logra se desvanece cuando se apaga la máquina. En la realidad, las cosas pasan y las consecuencias a veces no vuelven atrás. Volviendo a la prohibición, no creo sinceramente que la misma nos conduzca a solucionar el desafío planteado. El pasado está lleno de ejemplos de estas prácticas. Antiguamente se intentó hacer lo mismo con los libros y vemos que siguen existiendo, por suerte. La tecnología vino para quedarse y tenemos que ver cómo crecemos con ella. Aprovecho para citar el ejemplo del uso de la calculadora en la escuela. Si un niño o adolescente tiene la calculadora a disposición para resolver un problema, pero este no sabe si tiene que sumar, restar, dividir o multiplicar, es exactamente lo mismo que la use o no. Sin dudas, hay procesos anteriores que hay que enseñar. Lo mismo pasa con la IA y las nuevas tecnologías. Por lo tanto, cualquier escuela que enseñe a pensar va a ser la mejor escuela, pero para enseñar, los docentes debemos tener el valor de la verdad para los estudiantes. Friedrich Nietzsche dijo: la verdadera educación no es la instrucción, sino la creación de la capacidad de crear. ¿Cómo lograr sinergias entre la educación y la era digital? ¿Cómo los docentes van a conectar con los adolescentes? Para que esto suceda, deben ser portadores de la verdad, conocimiento socialmente válido o por lo menos así lo deben considerar los estudiantes. El todo sobre la parte. Somos lo consciente y lo inconsciente, es decir, lo que creemos controlar y lo que no. Somos un sinnúmero de células que, separadas, no son nada más que eso, pero que al unirse forman órganos y esos órganos nos permiten vivir. Solo cuando esas células se unen con un propósito es que somos un ser humano íntegro. Evidentemente, la respuesta está en nosotros. El todo es más importante que la parte. Por eso, dije anteriormente que debemos ponernos de acuerdo en una supraeducación de dimensiones universales, con disciplinas que enseñen valores, procedimientos y protocolos que protejan cualquier tipo de vida sobre la faz de la Tierra y aseguren nuestra supervivencia. Es necesario retomar los límites de la razón de Immanuel Kant.
Este sostiene que la razón es la facultad que unifica la experiencia y el conocimiento. A partir de la conciencia del todo, analizar la información para crear una comprensión coherente del mundo. Necesitamos que los estudiantes vuelvan a las instituciones educativas con su corporeidad y no con su cuerpo. Hoy pareciera que los estudiantes depositan su cuerpo en las aulas, pero su mente está en otro lado. Lograr asociar las partes a un todo es el desafío de la educación. El tiempo por sobre el espacio. Todo el tiempo evoco hechos y autores que existieron en el pasado. Sin pasado no hay presente ni futuro posible. Sin pasado, nada habría sido. Si de tiempo estamos hablando, no puedo dejar de mencionar el proceso. Este último proviene del latín processus y refiere a un avance o un progreso. Su significado coincide con el concepto de virtualidad de Gilles Deleuze. El desafío es lograr que lo digital y los procesos colaboren entre sí para llevar a la humanidad al progreso, es decir, enseñar el uso responsable y concientizar sobre los riesgos de prescindir de la realidad, estimular la generación de procesos que transiten por la corporeidad, revalorizándolo como un tiempo vital y no como una pérdida de tiempo, es necesario. Los procesos virtuales dependen de una máquina y de que ésta funcione. Si la máquina se apaga, podremos seguir usando nuestro cerebro. Una huella motora suele llevar un proceso de 3 meses a 10 años para ser asimilada desde la corporeidad. Una vez aprendido, el ser humano dispone de ella para la creación y la invención. Crear desde la nada es imposible. Los cambios profundos de la humanidad se dieron en el tiempo y no en el espacio. La educación que hemos creado es producto de procesos a lo largo del tiempo, intentando adaptarnos a los cambios culturales y sociales. No podemos cambiarla sin cambiar nuestra manera de pensar y de hacer. Insistir con las mismas prácticas nos llevará a arribar a los mismos fracasos. De nada sirve que los estudiantes estén escolarizados 24 horas si por ellas no circula la verdad. Por lo tanto, escuelas de doble jornada, capacitaciones, más docentes, más inversión, nada de esto tiene sentido si no hay un fondo y una figura que nos indique el rumbo universal que nos asegura el destino. Aristóteles, en su obra De Anima, explora la relación cuerpo-alma y la esencialidad del cuerpo para la existencia humana. En Ética Nicomáquea y Categorías, capítulo 13, dice: el pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento repetido crea hábitos, los hábitos estructuran el carácter marca el destino. La vida como concepto radical y fundamental. Por último, y siguiendo con el enfoque que revaloriza la experiencia humana y la necesidad de volver a los procesos por sobre la inmediatez y el consumo de información sin tiempo de razonamiento y discernimiento, retomo el concepto de corporeidad. Maurice Merleau-Ponty dijo: el cuerpo es el vehículo del ser en el mundo. Está de más decir entonces que sin corporeidad es imposible vivir. En este punto, en el que José Ortega y Gasset menciona la vida como fundamental, me gustaría hacer otro paralelismo, al igual que lo hice con los conceptos de las artes plásticas de fondo y figura, pero en este caso me detendré en el concepto revolucionario de la autopoiesis, desarrollado por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, considerados los pensadores más influyentes en la comprensión moderna de la vida y la salud. Este concepto dice que los seres vivos se producen y se sostienen a sí mismos. Por lo tanto, sanar no es intervenir el cuerpo, sino crear las condiciones para que vuelva a organizarse. Si trasladamos este concepto a la educación, el propósito de esta sería el de crear las condiciones para que se vuelvan a organizar el fondo, la figura y todos los actores necesarios para que se produzca el proceso de enseñanza y aprendizaje. La solución sería resolver el desequilibrio producido por la irrupción de la tecnología, buscando un nuevo equilibrio. En definitiva, la supraeducación universal debería generar las condiciones necesarias para que los estudiantes conformen una comunidad de investigación que persiga la creatividad, la verdad y el humanismo como propósito irrenunciable. La verdad, reducida a posverdad, impacta negativamente en el mundo porque al haber muchas verdades prima la individualidad por sobre la comunidad. Las consecuencias están a la vista, las guerras están a la vuelta de la esquina. Al desconocerse la verdad, la posverdad que sobrevive es la que proclama la potencia económica que impone su verdad por sobre la otra. La verdad no puede ser una cuestión de fuerza, sino de conocimiento. La educación y el conocimiento deben retomar el camino del progreso de la humanidad para garantizar la vida como concepto radical y fundamental. Bien, esto es todo por hoy. Chao. Hasta el próximo podcast.